Vamos a corregir en este vídeo el test de sintaxis. Vamos a comprobar cuáles serán las respuestas correctas y vamos a ver también qué procedimiento deberíamos haber seguido para dar con la respuesta correcta. Así también aprendéis a resolver test. Vemos la primera pregunta. Nos dan una oración, nos emociona aquel gol de Iniesta y tenemos que fijarnos en las respuestas. Si miramos bien las respuestas, vemos que lo que tenemos que hacer es averiguar el sujeto. Así que para resolver esta pregunta basta con hacer la prueba de la concordancia. Tenemos el verbo en singular, lo pasamos a plural, nos emocionaron aquel gol de Iniesta. Para que la oración sea gramatical tendríamos que cambiar aquel gol de Iniesta a plural, por tanto ya sabemos que ese es el sujeto. Vemos la siguiente. Otra vez se nos da una oración y si nos fijamos en las respuestas tenemos que saber el complemento directo. Como el complemento directo lo podemos averiguar pasando la oración a pasiva, la pasamos y nos queda una alfombra me fue vendida por mi vecino ayer. Como el sujeto de la oración pasiva es una alfombra, con esto ya sabemos que es el complemento directo de la voz activa. Y si os liáis pasando la oración a pasiva, podéis pronominalizar el predicado. Mi vecino me la vendió ayer, y sabéis que la es complemento directo y me complemento indirecto. Y si así nos queda claro, lo convertís a la tercera persona del plural femenina y os quedaría mi vecino les vendió una alfombra ayer. Así que de 4 maneras distintas hemos confirmado que el complemento directo es una alfombra. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la función de te en te encantaría mi propuesta? Nos dan 4 funciones distintas. Si hacemos la prueba de la concordancia, que es el punto de partida de cualquier oración, vemos que el sujeto es mi propuesta, así que ya descartamos que sea sujeto. Y como no es una oración en voz pasiva, no puede ser tampoco complemento agente. Nos queda saber si es complemento directo o indirecto. Podemos pasar la oración a tercera persona femenina del plural. Les encantaría mi propuesta. Las encantaría mi propuesta nos suena fatal, porque aquí el verbo encantar funciona como intransitivo, así que es complemento indirecto. La mejor canasta fue anotada por Pau Gasol. Si leemos las respuestas, vemos que nos pregunta por el complemento agente. Para que haya complemento agente tiene que ser una oración en voz pasiva, así que nos fijamos en el verbo. Vemos que es el verbo ser más participio, así que puede haber complemento agente. Y sabemos que el complemento agente es siempre un sintagma preposicional que empieza por, así que descartamos la mejor canasta, que es sujeto de la oración pasiva, y fue anotada, que es el verbo. Y ahora tenemos por Pau Gasol, que es un sintagma preposicional que empieza por la preposición por y además es quien realiza la acción del verbo. Y si pasáramos la oración a voz activa sería el sujeto porque diríamos Pau Gasol anotó la mejor canasta. Así que es complemento agente. Los engañaron en la tienda de zapatillas. Aquí en cada respuesta nos habla de funciones sintácticas distintas, así que tenemos que ir comprobándolas una por una. La primera dice que el complemento indirecto es los, pero sabemos o debemos saber que los es un pronombre personal átono que funciona siempre como complemento directo. La siguiente dice que los es sujeto, pero un pronombre personal átono no puede ser sujeto, y si hacemos la prueba de la concordancia vemos que el sujeto está elidido y es ellos. La tercera dice que el núcleo del predicado verbal es los engañaron, pero los únicos pronombres personales átonos que pueden formar parte del núcleo verbal son me, te, se, nos y os. Y la última dice que en la tienda de zapatillas es un circunstancial y efectivamente es un complemento circunstancial del lugar, así que es la respuesta correcta. Aquí tenemos que buscar un predicado nominal. Lo primero que hacemos es buscar los verbos. Tenemos los verbos parecer, vender, cansarse y predicar. En principio parece claro que es el verbo parecer porque es el único copulativo, pero nos podemos asegurar pronominalizando el predicado. El verbo está en plural y sin embargo ese felices lo podemos pronominalizar por lo parecían, así que es atributo. Por tanto, el predicado nominal es el primero. Vamos con la séptima. En esta otra vez, si nos fijamos en las respuestas, vemos que se nos pregunta por el complemento directo. Si hacemos la prueba de la concordancia, descartamos la primera porque es el sujeto. La B podría ser, y la tercera no puede ser porque es un complemento circunstancial de lugar. Ahora queda comprobar si una cafetera es complemento directo o si no hay complemento directo. Podemos pronominalizar una cafetera y decir los nuevos jefes la han puesto en la sala de juegos, así que parece que es complemento directo. Además, si la pasamos a pasiva, decimos una cafetera ha sido puesta por los nuevos jefes en la sala de juegos y pasa a ser sujeto. Por tanto, confirmamos que una cafetera es el complemento directo de la oración original. Esta es una pregunta de teoría, simplemente tenemos que leer bien cada enunciado y decir si es verdadero o falso, así nos aseguramos. Tendrá que quedarnos uno verdadero y 3 falsos. El primero dice que el complemento agente es un sintagma preposicional encabezado por la preposición por. Si tenemos clara la teoría, sabemos que esta respuesta es correcta, pero podemos asegurarnos comprobando las demás. La siguiente dice que el complemento agente puede aparecer en oraciones activas y pasivas. Falso porque en oraciones en voz activa no hay complemento agente.
La siguiente dice que la preposición a aparece siempre en el complemento agente. Falsa, porque la preposición que aparece siempre es por. Y la última dice que el complemento agente puede ser un sintagma preposicional o nominal, pero como sabemos que empieza siempre por, tiene que ser un sintagma preposicional. Así que confirmamos que la correcta es la primera. Mañana me venderán un reloj inteligente. Tenemos que leer las respuestas y vemos que nos está preguntando por complemento directo y complemento indirecto. Además, da dos alternativas, el pronombre personal átono me y el pronombre personal tónico ellos. Si hacemos la prueba de la concordancia, vemos enseguida que el sujeto es ellos, así que ellos no es ni complemento directo ni complemento indirecto. Ya podemos descartarlo. Y ahora solo nos queda saber si me es complemento directo o indirecto. Cogemos la oración y probamos a pronominalizar el predicado. Nos quedará mañana me lo venderán. Si ese a mí lo cambiamos por a ellas, que es lo que usamos para distinguir las funciones de los pronombres personales átonos en las oraciones, nos quedaría mañana se lo venderán. Y sabemos que se ha convertido en se porque no podemos decir mañana les lo venderán. Así que ese se es variante de les y por tanto es complemento indirecto. Y nos podemos asegurar deshaciendo la pronominalización de un reloj inteligente. Nos quedaría mañana les venderán un reloj inteligente. Ahí sí que nos aparece el les, así que la respuesta correcta es la segunda. Entrégaselo antes de las 3. Esta es una que os cuesta mucho si no domináis los pronombres enclíticos. Recordad que los pronombres enclíticos son los pronombres personales átonos que aparecen pegados al verbo por detrás, forman una única unidad junto al verbo. Vamos a leer bien el enunciado. Vemos que nos está hablando de elementos que hay y elementos que no hay. Así que de alguna manera tenemos que distinguirlos para verlo más claro. Yo he puesto en verde lo que se supone que hay y en rojo lo que se supone que no hay. Lo marco en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Las opciones juegan con las distintas combinaciones entre complemento directo y complemento indirecto. Ahora lo único que hay que hacer es fijarse en la oración para ver si hay complemento directo e indirecto. Tenemos entrégaselo antes de las 3. Si deshacemos la pronominalización, podríamos decir entrégale el paquete a Juan antes de las 3. Ahí el paquete sería complemento directo y aparece duplicado el complemento indirecto. A Juan y detrás del verbo el pronombre le. Por tanto, ya vemos que hay tanto complemento directo como complemento indirecto. Así que buscamos la opción que dice que hay los dos, que es la tercera, y la marcamos como correcta. Evidentemente, habrá gente que no necesitará deshacer la pronominalización y simplemente leyendo entrégaselo ya verá que hay dos pronombres enclíticos de complemento indirecto y de complemento directo. Pero eso os lo da la práctica. Si no lo tenéis claro, vais probando hasta que lo comprobáis. Vale, tenemos que buscar ahora el verbo pronominal. Para resolver esta pregunta, lo primero que debemos tener claro es qué es un verbo pronominal. Son los verbos que necesitan un pronombre personal átono para conjugarse, y ese pronombre personal átono será siempre me, te, se, nos u os. No hace falta que nos lo sepamos de memoria, basta con que sepáis que el verbo quejarse es siempre pronominal y ver qué pronombres necesitamos para conjugarlo. Digo quejarse como podría decir cualquier otro verbo pronominal, podría decir arrepentirse. Decimos yo me quejo, tú te quejas, él se queja, nosotras nos quejamos, vosotros os quejáis y ellas se quejan. Ya tenemos ahí los 5 pronombres personales átonos que aparecen en los verbos pronominales. Y luego sabemos también que en los verbos pronominales siempre van a concordar el número y la persona del pronombre con el número y la persona del verbo. A partir de ahí ya podemos empezar a descartar. En la primera oración dice nos pusieron. El pronombre está en primera persona del plural y el verbo en tercera persona del plural. Como no concuerdan, no puede ser un verbo pronominal. En la siguiente tenemos el verbo di, en segunda persona del singular, y el pronombre se, que es de tercera persona. Además, los verbos pronominales siempre llevan el pronombre delante del verbo, por lo que no puede ser pronominal. Y si no lo tenemos claro, pensamos en el verbo. En el verbo decir, no decimos yo me digo, tú te dices, ella se dice. Decimos siempre yo digo, tú dices, ella dice. Así que el verbo decir tampoco es pronominal y lo podemos descartar. Vamos con la tercera. Gusta está en tercera persona del singular y el pronombre átono te está en segunda persona, así que tampoco puede formar parte del verbo. Lo descartamos también. Y ya nos queda solo el último, así que tendríamos que confirmar que es pronominal para saber que es la respuesta correcta. Aquí el verbo está en tercera persona del singular y el pronombre está en tercera persona también. Si cambiáramos la persona del verbo y pusiéramos, por ejemplo, abalanzaste, tendríamos que cambiar el pronombre. No podemos decir se abalanzaste, tenemos que cambiar también el pronombre para que concuerde y diríamos te abalanzaste. Así que como el pronombre debe concordar con el verbo, es un verbo pronominal. Ya sabemos que es la respuesta correcta. Y además, cuando alguien se abalanza sobre alguien o sobre algo, necesitamos sí o sí el pronombre. No puedo decir yo abalanzo sobre mis amigos. Vamos con la siguiente que es similar. Tenemos que encontrar otra vez el verbo pronominal. Seguimos el mismo procedimiento.
Tenemos primero el verbo arrepentirse. Ya casi con nombrarlo tenemos la respuesta porque no decimos arrepentir sino arrepentirse. Si en vez de arrepientes dijera arrepiento, tendría que decir me arrepiento. O si en vez de arrepientes dijera arrepentís, tendría que decir os arrepentís. El pronombre tiene que concordar siempre con el verbo porque el verbo arrepentirse es pronominal. Necesita sí o sí ese pronombre. Además, no podríamos quitar ese pronombre de ninguna manera. No podemos decir arrepientes de algo. Así que ya sabemos que la respuesta correcta es la primera. De todas formas, vamos a descartar las demás para que lo veáis. En la segunda, el pronombre personal átono que aparece es lo, que sabemos o debemos saber que es un pronombre de complemento directo. Hemos dicho que los pronombres átonos que pueden formar parte del verbo son me, te, se, nos y os, así que la descartamos. En la tercera, el verbo está en tercera persona y el pronombre me en primera persona, así que no coinciden en número y persona y no puede ser parte del verbo. Y en la última ni siquiera hay pronombre personal átono, por lo que jamás podría ser esa, así que confirmamos que la correcta es la primera. En esta pregunta tenemos que localizar la oración reflexiva. Esta será difícil que la resolvamos si no sabemos qué es una oración reflexiva. Una oración reflexiva es aquella en la que el sujeto se realiza la acción a sí mismo, así que quien desempeñe la función de sujeto desempeñará en la misma oración también la función de complemento directo o complemento indirecto. En las oraciones reflexivas podemos añadir a mí mismo, a ti misma, a nosotros mismos, a ella misma, dependiendo de en qué persona estén el sujeto y el verbo. En la primera podemos decir Marta se lava la cara a sí misma a las 7:30. Marta es quien realiza la acción del verbo y es también quien recibe la acción porque se lo hace a sí misma, así que esta oración es claramente reflexiva. Ya tenemos la respuesta correcta, pero vamos a confirmarlo descartando las demás. En a Iñaki le duelen los pies con esas zapatillas no tenemos un pronombre reflexivo. Los pronombres reflexivos son los mismos que pueden aparecer en los verbos pronominales, me, te, se, nos y os, así que le duelen no puede ser nunca reflexivo. La siguiente ni siquiera tiene pronombre, así que tampoco puede ser. Y la última es una oración impersonal, así que si no hay sujeto, el sujeto obviamente no se puede hacer la acción del verbo a sí mismo, así que confirmamos que la reflexiva es la primera oración. Ahora se nos pide la oración recíproca. Es parecida a la reflexiva, pero aquí sí o sí el sujeto y el verbo tendrán que estar en plural, y podremos descartar los pronombres me y te. Serán solo nos, os y se. Y aquí, en vez de a sí mismo, añadiremos mutuamente o el uno al otro, por ejemplo. La primera no puede ser porque está en singular, no podemos decir me encanta tu compañía el uno al otro. La siguiente no puede ser porque no hay ningún pronombre reflexivo. Aquí podríamos decir Cristiano y Messi eran los mejores del mundo el uno y el otro, que no es lo mismo que el uno al otro. Ya el hecho de que no haya pronombre reflexivo nos permite descartarla rápidamente. La siguiente es reflexiva, pero no recíproca. Te lavas los dientes a ti mismo, tú, en singular. Ya hemos dicho que la oración recíproca tiene que estar en plural. Y la última sí que podemos decir nuestros abuelos escribían cartas el uno al otro después de la guerra. Un abuelo escribe al otro abuelo y ese abuelo escribe al otro abuelo. Escribían es el verbo de la oración y se es un pronombre reflexivo en función de complemento indirecto porque hay un complemento directo que es cartas. Así que esta es la respuesta correcta. Vamos con la 15. Esta es igual, hay que buscar también la oración recíproca. Cuidado con la primera porque nos puede confundir. Tenemos el verbo en plural y el pronombre concordando en persona y número con el verbo, pero concuerda porque es un verbo pronominal. Fijaos bien en que la acción del verbo no recae sobre el propio sujeto. El sujeto, que es nosotros, no se opone a sí mismo, se opone a la pregunta. No podríamos decir nos oponemos el uno al otro a tu propuesta. Podría decirse en todo caso el uno y el otro, como en la pregunta anterior, pero no el uno al otro ni mutuamente. En la segunda, sin embargo, sí que podríamos decir se ayudan el uno al otro. Mis hijos es el sujeto y son quienes reciben la acción del verbo. Cada hijo ayuda al otro hijo, así que es una oración recíproca. Y luego ya nos queda descartar las otras dos. La tercera la descartamos porque está en singular, y la última también está en singular. La última es reflexiva. El profesor realiza y recibe la acción, pero no es recíproca, así que la correcta es la segunda. Vamos con la siguiente. Tenemos que buscar un pronombre personal átono que funcione como complemento directo. La primera la descartamos porque les es siempre complemento indirecto. La segunda podría ser os subiré las notas. Os puede ser complemento directo o indirecto dependiendo del contexto, así que la pasamos a tercera persona del femenino plural para ver si es las subiré o les subiré. Como lo correcto es les subiré, tenemos el mismo pronombre que en la oración anterior, así que es también complemento indirecto. La tercera, las vendió en una subasta.
Aquí claramente tenemos un pronombre de complemento directo. Las, cuando es pronombre, porque también puede ser determinante, es siempre complemento directo. Es lo mismo que decir alguien vendió las viviendas en una subasta. Las se estaría refiriendo a las viviendas, que es complemento directo. Así que ya tenemos el pronombre personal átono en función de complemento directo. Y en la última tenemos las, pero no es un pronombre aquí, es un determinante que acompaña manos. Y todo el sintagma en las manos es el sujeto de la oración. Y luego tenemos también un me, que otra vez lo pasamos a tercera persona femenina del plural para ver si es les o las. Decimos les duelen las manos, así que es también complemento indirecto. Por tanto, confirmamos que la correcta es la tercera. Esta es idéntica a la anterior, hay que buscar otra vez un pronombre personal átono en función de complemento directo. Me gusta que haya dos iguales porque una la podéis acertar por casualidad, pero dos seguidas sin saberlo es bastante improbable que ocurra, aunque puede ocurrir, claro. Y también puede ser que sabiéndolo por un error os equivoquéis en una, pero si lo sabéis, lo lógico es que la siguiente o la otra la acertéis. Aquí descartamos la primera porque si la pasamos a tercera persona femenina del plural, diríamos la profesora les trajo bombones, y les es siempre complemento indirecto. La segunda la descartamos porque directamente el pronombre personal átono que aparece es les, que acabamos de decir que es siempre complemento indirecto. En la tercera igual, si lo pasamos a tercera persona femenina del plural, decimos la profesora les corrigió, no las corrigió, que es lo mismo que las dos anteriores. Y en la última el pronombre es nos. Aquí si lo pasamos a tercera persona femenina del plural, sí que decimos el profesor las sancionó. Y si por influencia del leísmo tenéis dudas, la pasáis a pasiva y lo veis enseguida. Nosotros fuimos sancionados por el profesor. Como en la pasiva es sujeto, en la voz activa es complemento directo, así que esta es la respuesta correcta. La siguiente es similar, pero buscamos ahora complemento indirecto en vez de directo. Es importante que leáis bien los enunciados. La primera la descartamos porque nos es complemento directo. Si la pasamos a pasiva, decimos nosotros fuimos llevados al aeropuerto por mi madre. O si la pasamos a tercera persona femenina del plural, diríamos mi madre las llevó al aeropuerto. En la siguiente probamos a cambiar el pronombre átono te a tercera persona femenina del plural. Diríamos Tomás les dijo la verdad. Y ahora sí, hemos dicho antes que les es siempre complemento indirecto y aquí buscamos complemento indirecto, así que esta es la correcta. Y podemos descartar las otras dos por si acaso. En la tercera se forma parte del verbo. Decimos yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente. No podemos decir nunca le ni les ahí porque no puedes arrepentir a alguien como puedes venderle algo a alguien, por ejemplo. Y en la última igual, si pasamos la oración a pasiva, queda fuiste convocado para el partido decisivo por el entrenador. Y vemos que te es complemento directo en la oración original. Así que la correcta es la segunda, que podríamos decir Tomás les dijo la verdad o pronominalizar el predicado y decir Tomás se la dijo. Ahora vienen dos preguntas de teoría para ver si controlamos los pronombres personales átonos, aunque con las respuestas anteriores ya sabemos de sobra si los controlamos o no. Aquí se nos pregunta qué pronombres pueden ser tanto complemento directo como complemento indirecto. Y para evitar ambigüedades se nos aclara que los dos pronombres de la respuesta tienen que poder ser directo o indirecto. La primera no es porque les es siempre complemento indirecto. Le en principio también, pero sabéis que hay una excepción admitida por la norma culta en un caso concreto de leísmo. La segunda no puede ser porque lo nunca es complemento indirecto. La tercera tampoco porque la es siempre complemento directo. Y la última es la correcta porque te y os, junto a me, se y nos, son los pronombres que pueden funcionar como complemento directo o indirecto. Y bueno, ahí podríamos añadir ese le con asterisco para los casos de persona de sexo masculino singular, que es el caso del leísmo que decíamos. Esta es muy fácil. Nos pregunta qué pronombre es siempre complemento indirecto. Les, ya lo hemos dicho antes. Nos puede ser directo o indirecto, la es siempre directo y os puede ser directo o indirecto. Esta es un regalo. Y acabamos con dos sobre clasificación oracional. Estas no son difíciles, pero tenéis que ser ordenados para hacerlas. Hay que encontrar la predicativa, activa, transitiva. Tenéis que ir descartando. ¿Son todas predicativas? Sí. Pues de momento no podemos descartar. ¿Son todas activas? Sí, pues tampoco podemos descartar. Al final es lo mismo que si nos hubieran preguntado por la oración transitiva. Pues buscamos verbos transitivos. Encantar es intransitivo, veranear es intransitivo y residir es intransitivo. Pues ya está, la correcta es la segunda. Comprar es un verbo transitivo y un coche nuevo el complemento directo. Pero es importante que sepamos que es un verbo transitivo, claro. Y vamos con la última, otra de clasificación oracional.
Hay que buscar una oración impersonal, así que descartamos la primera, que el sujeto es tú, y descartamos la última, que el sujeto es nosotros. Y ahora hay que buscar una oración activa transitiva. La tercera es copulativa y por tanto no es transitiva, mientras que la segunda es impersonal, es predicativa, es activa y es transitiva. Y el complemento directo es varias cosas, así que esa es la correcta. Ya hemos acabado con el test. Evidentemente se ha alargado un poco porque hemos ido explicando todas las respuestas. Vosotros haciendo el test habrá algunas que las veáis muy claras porque hacéis la prueba de la concordancia, porque pasáis la oración apasiva, porque sabéis las funciones de los pronombres personales átonos, porque identificáis enseguida un verbo pronominal y no necesitáis descartar los demás o por lo que sea. Pero aquí en parte para que aprendáis a hacer ejercicios tipo test y para que entendáis los porqués de algunas preguntas que nos hayan quedado claras, quería ir poco a poco. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.